para transformarnos. Amén. Pero nosotros no podemos decir que esta crisis yo voy esta crisis me va a beneficiar, esta crisis me va a cambiar para lo que yo necesito hacer. No. Cuando estamos en medio de una crisis, lo que pasa es que se ve lo que estamos hechos. Se ve lo que tenemos adentro. Y en ese sentido, yo quiero que tú pienses ahí donde estás. Con todo lo que está sucediendo, y los pleitos, y los tiroteos, y las cosas, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo te ha afectado? Y cuando pregunto cómo te ha afectado es más bien preguntándote cómo has respondido. ¿Qué medidas has tomado? Si has tomado alguna. ¿Qué evidencia tu reacción sobre lo que tú piensas de la vida? Tu reacción frente a la crisis. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos revelan nuestras acciones en medio de la crisis sobre nuestra relación? Piensa eso. ¿Qué sobre tu relación con Dios te deja entender tu reacción a las dificultades? Para algunos de nosotros, Dios parece estar tan lejos. Para otros, lo importante no es dónde está Dios, sino si tengo gente alrededor de mí. Habemos algunos que mientras alguien me acompañe, estamos bien. ¿Verdad? Es lo que nos importa en un momento como ese. Por el otro lado, hay mucha gente que parece que no se han dado cuenta de la realidad que estamos viviendo. Y tú les dices, ¿cómo te ha ido en medio de todo esto? ¿En medio de qué? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé si te enteraste, pero la semana pasada, esta semana, ahora que acaba de pasar, yo estuve el jueves en un funeral de 3 oficiales de policía que uno mató. Y afectó a todas esas 3 familias y a todas esas 3 comunidades, de manera tal que habían casi 2,000 personas en el servicio funeral de estos 3 sacrificados. Murieron sirviendo a la comunidad. Y no son los únicos, pero esos pasaron en nuestro propio patio, como decimos. Entonces, si no te has dado cuenta, tienes que abrir los ojos, tienes que despertar. Son muchas las reacciones que vemos, pero el día de hoy quisiera pedirles que nos enfoquemos en lo que el Salmo 146 nos enseña que debemos vivir, las prioridades que están establecidas, las cosas que debemos evitar y las cosas que tienen que ser parte de nosotros para que aunque haya crisis, aunque haya momentos difíciles, aunque hayan circunstancias que nos resultan inconvenientes, nosotros podamos avanzar, podamos seguir adelante, podamos crecer aún en medio de la dificultad. En ese sentido, vamos a leer ese Salmo 146 y luego vamos al detalle. El Salmo 146, al igual que los otros salmos hasta el 150, comienza con una expresión y con una palabra. La palabra aleluya, alabado sea el Señor. Todos comienzan con esa aleluya o con el equivalente que es alabado sea el Señor. Hay gente que relaja con la palabrita aleluya,
Pero la palabra aleluya lo que significa es eso. Sea Dios alabado. Sea Dios reconocido y exaltado. Entonces el Salmo 145 comienza así, aleluya. Ven con signo de admiración. Alabado sea el Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre. Que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre. Si pueden aplaudir, está bien. Su palabra es preciosa, es hermosa. ¿Qué aprendemos de este salmo? Especialmente cuando estamos viviendo tiempos de dificultad. La primera cosa que me impresiona inmediatamente cuando entro a este salmo es que vivimos para adorar a Dios. Como dije anteriormente, cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no caminaba con Dios, yo no era un delincuente mayor, un discípulo de Al Capone o ninguna cosa loca como esa. No, era un tipo sencillo, una vida no muy complicada. Pero a pesar de tener buenos modales, porque así me criaron en mi casa, en mi vida no había ningún interés maduro para adorar a Dios. No era nada que estaba en el libreto, no estaba en el menú. Era más tener amigos, jugar béisbol, después baloncesto, enamorarme de las muchachitas, ¿verdad? Algo sencillo, algo, ¿sabe? Nunca fui a la cárcel así, nunca tuve un problema serio, nunca usé drogas, etcétera, etcétera. Pero, aunque era un Juan Pérez común, no había adoración en mi vida. No había eso, yo no conocía eso, yo no entendía lo que era eso. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender que no podemos dejar, es la realidad de que nosotros fuimos creados para adorar a Dios y desde el momento que eso desaparece, se perdió el propósito en nuestras vidas. Por eso es que el enemigo de nuestras almas viene trabajando desde siempre. No para asesinarnos y acribillarnos en la calle, sino para que perdamos ese propósito que Dios nos ha dado. Por eso alguien le preguntó a la inteligencia artificial, si tú fueras el diablo, ¿qué tú trataras de hacer conmigo? Y a la inteligencia artificial le respondió, ¿sabes qué? No tratara de hacer muchas cosas que te dieras cuenta, pero tratara de mantenerte ocupado y distraído para que no te intereses en las cosas de Dios. Trataría de buscarte algo que te dé mucho placer o mucho beneficio, que te llame la atención y te agarre con eso y te arrope y no te dé oportunidad para
vivir lo que es el propósito de la vida. El salmista comienza diciendo: aleluya, alabado sea el Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Esa es una expresión que se ve que no está hablando simplemente de que voy a ir el domingo a la iglesia. Es algo más intenso. Es algo más poderoso. La adoración a Dios es parte de la relación natural del creyente con su Dios y no pertenece exclusivamente a los momentos de victoria. Me saqué la lotería, aleluya. No. Realmente la adoración pertenece a la realidad de nuestra vida. En otro salmo, que es el 66, y no está ahí en la pantalla, dice: bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Oye, está hablando de alabar a Dios, incluyendo el aspecto de que Él nos ha puesto a prueba. Dice: nos has purificado como la plata. ¿Sabe cómo se purifica la plata? Con puro fuego. Nos has hecho caer en una trampa. Has echado sobre nuestra espalda una pesada carga. Dejaste que cabalgaran sobre nuestra cabeza. Han habido momentos difíciles, complicados, y dos grandes cosas ahí hay que aprender. Número uno, que todo lo difícil que pasa no es del diablo. Pero número dos, el salmista en el Salmo 66 termina esa porción diciendo: hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has llevado a un lugar de abundancia. Dios es fiel. A Dios no se les pasan los bolos, mis amados. Las cosas no están pasando así porque Dios se fue de vacaciones o porque está en otra llamada y cuando usted llama dice: el número que usted ha marcado no está en servicio. No. Es que nosotros tenemos una misión y tenemos que estar enfocados en ella, independientemente de que las cosas se pongan difíciles. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. El Señor se los avisó, se los dijo antes de que pasara. Esto fue antes de él ser arrestado. ¿Y qué pasó cuando lo arrestaron? Se rompió la taza, cada uno para su casa. Como dice el Señor, cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Tenemos que llegar a una relación con Dios, que la fe de nosotros pueda asentarse en esta realidad. El Padre siempre está conmigo. El Señor Jesucristo, en las últimas palabras registradas en el Evangelio de San Mateo, les dijo: yo todos los días. También contigo. Te pregunto.
abraces a tu Creador y le expreses toda la emoción de tu corazón. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Normalmente, cuando uno no adora, tiene que venir alguien y hacerlo por uno. Y dirigir a uno, vamos ahora, sube las manos, cántala al Señor. Hay que entrenarse, yo lo entiendo, no hay problema con eso. Pero tienes que entender. Cuando hablábamos del Salmo 37, el Señor decía, confía en Jehová y hace bien y habitarás en la tierra. te apacentarás de la verdad. Puedes vivir bien si confías en Dios. Pero Él dice, ve más lejos. Deleítate a sí mismo. Deleítate en el Señor. Esta no es la asamblea de los más aburridos. Todo el mundo tiene el mismo problema. Todos los que vivimos aquí sufrimos el luto de estas familias, de estos oficiales que murieron. Todos lo sentimos. Y si las autoridades, si la autoridad no la respeta, ¿quién nos va a respetar a nosotros? Toda la comunidad está afectada por esto. No hay la menor duda. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes que proteger tu vida de adoración a Dios. Y esa es la primera enseñanza del Salmo 146. Cuando dice, alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Yo tuve que aprender, todos tenemos que aprender. Anímate, disponte, no seas un espectador. No te pares a ver al otro que levanta las manos y que llora y que canta. Inténtalo. Y si no puedes, tú hablas con el Señor. Y le dices, Padre, ¿por qué yo no siento lo que Él siente? ¿Por qué yo no siento lo que ella siente? ¿Por qué yo no siento el deleite que tu palabra dice que yo debo de sentir? Y te voy a decir algo. Dios es delicioso. Y Él te va a responder. Esto no es un compromiso mío. Él se compromete. El Salmo 34 dice, prueben y vean que Dios es bueno. Dios es bueno. Yo no sé cuál es la comida que te gusta más a ti. Pero Dios es más sabroso que eso. Dios es más delicioso que eso. Y tiene en su menú de nuestra vida de adoración delicias a su diestra para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, lección número 1 del Salmo 146. Aunque haya dificultad, aunque haya crisis, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La lección número 2 va en los versos que siguen, que son los versos 3 y 4. Dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. La segunda lección es un no. Número 1, adora a Dios. Vive para adorar a Dios. No dejes de adorar a Dios. La segunda es un no. Y el no es, no confíes, no dependas de los hombres. La razón es simple y sencilla, está a la vista.
son simples mortales que no pueden salvar. ¿Quién nos libra de la muerte? Hay por ahí gente que te piden, no sé, 30 millones de pesos, de dólares, para congelarte cuando te mueras. En nitrógeno y no sé cuántas cosas especiales. Y bueno, para revivirte cuando la tecnología pueda revivir. Lo lindo del caso es que los que han firmado ese contrato, porque los han firmado, es una compañía, existe todo. Que dentro del contrato la compañía dice, no garantizamos los resultados. Y hay clientes que están ahí congelados, sus cerebros están congelados. No sé en qué cuerpo van a vivir, o piensan ellos. Pero la palabra dice, no confíes en los hombres. Y este es un gran problema para nosotros, porque aunque sufrimos tantas decepciones con seres humanos, siempre queremos ver a una persona a nuestro lado. Lo malo de esto es que no importa cuán buena o mala es esa persona, queremos que haya alguien. Yo tengo que decir algo, tengo que admitirlo porque no somos ciegos, y es que Dios nos hizo así. Si nosotros vemos cuando a Jesús le preguntaron sobre el primer mandamiento, como sabe, como el mandamiento más importante, Él le dijo, número 1, amar al Señor tu Dios, que está muy relacionado con esa adoración de que hablamos. Pero Él le añadió uno que la gente no le estaba preguntando. Él le dijo, y el segundo es similar, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sí, Dios nos hizo para que amáramos a nuestros semejantes, nos interesáramos en nuestros semejantes, y en ese sentido es natural que queramos estar con gente. Eso no es ningún pecado. El problema está cuando nuestra vida la determinan la gente. Cuando en vez de confiar en la gracia y el poder de Dios como solución para mi causa, estoy confiando más en lo que el amigo aquí me hace, en lo que la amiga allí me ofrece. ¿Entiende eso? Entonces el Señor dice, no. Es importante entender que sí tenemos que aún confiar en algunos seres humanos, pero la diferencia es esta. Hay seres humanos que tenemos que confiar porque Dios nos dice que confiemos en ellos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obedezcan en el Señor a sus padres para que les vaya bien y disfruten de una larga vida en la tierra, dice en Efesios capítulo 6. Así estoy dependiendo de mi papá y mi mamá, estoy obedeciendo a mi papá y a mi mamá, pero la esencia de esa obediencia y de esa dependencia está en el mandamiento de Dios. O sea que ultimadamente en quien estoy verdaderamente confiando es en Dios, que me dio a mi papá y a mi mamá. De la misma manera, la palabra de Dios dice que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por lo que nos dirigen, por las autoridades civiles y militares. Dice la palabra de Dios que ellos tienen la espada de Dios para ejecutar la justicia. Entonces yo no confío en ellos porque los Estados Unidos tienen mejor armamento, mejor entrenamiento. No. Confío en ellos, confío en la policía que pasa por allí, me llevo de que el semáforo me dice que te pare, porque Dios me manda a someterme a las autoridades. ¿Ves? Entonces, aunque hay hombres por el medio, mi última confianza es en Dios. Entonces, sí, de repente confiamos en ciertas personas,
En la iglesia, por ejemplo, se habla de que el Señor Jesucristo estableció pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera, para entrenarnos, para ayudarnos a crecer. ¿Está bien? Entonces, confío en ellos al nivel que corresponde, porque Dios me manda a confiar y a tener esa dependencia de esos instrumentos de Él. Entonces, sí, en ese sentido estoy aclarando. Pero de ninguna forma mi confianza y la realidad de mi vida depende de otro ser humano. Amén. Entonces, estamos en medio de crisis. Lo que no debes dejar de hacer es adorar a Dios. Lo que no debes de hacer es llevarte de lo que dicen los otros. Tienes que llevarte de las formas de Dios, de los mandatos de Dios y de lo que Dios dice. Por eso tenemos esa campaña que viene ahora. Si usted no lo sabe, tenemos una campaña. Cuando digo una campaña es que vamos a pasar un par de meses enfocando el tema de escuchar a Dios. Escuchando a Dios. Vamos a hacer grupos, ya se están armando los grupos. Si usted no está en un grupo, antes de irse, háblese con alguien, porque estamos haciendo grupos de damas, haciendo grupos de caballeros. Hable con cualquiera de nosotros, líderes, con mi esposa, con Marilyn, con Leticia, con quien sea, para que esté en uno de esos grupos, porque vamos a enfocar ese tema para ver desde la perspectiva de Dios la importancia, la necesidad y los recursos para que se nos abra el oído y escuchemos la voz de Dios. No pongas tu confianza en el recurso humano. Punto número 3, que son los próximos versículos. No pongas tu confianza en el ser humano, pero sí pon tu confianza en Dios. Dichoso aquel, dice el versículo 5, cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Confiar en Dios, poner nuestra esperanza en Dios, es la opción. Tenemos que depender de Dios, porque ¿sabe qué pasa? Que Dios nunca nos desampara, que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre va a decir presente. Cuando el pueblo de Israel se encontró acorralado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ¿quién se dejó ver con poder? Dios. El único que pudo abrir el Mar Rojo en dos. Dios. Cuando el mundo fue borrado con el diluvio, ¿quién le dio una oportunidad a la humanidad con Noé y sus hijos? Dios. Si Dios no lo hubiera hecho, no estuviéramos aquí. Cuando Daniel y sus amigos se vieron en situaciones calamitosas y de muerte en manos de reyes extranjeros, ¿quién les mostró su salvación? Dios. Dios. Echaron 3 al horno de fuego ardiendo, pero cuando miraron bien, habían 4. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo podría seguir dándoles ejemplos y no acabar, pero lo importante aquí es entender que no se está hablando simplemente de lo que Dios hace y lo que Dios decide, sino de lo que yo decido. A ver si me entienden. Que Dios hace lo que hace, de eso no tenemos menor duda y tenemos muchos testimonios. Están ahí en la palabra y están aquí en la vida presente. Estábamos orando, dando gracias por algunos testimonios. Eso no hay la menor duda. Entonces, el problema está ahora cuando dice el mandamiento
confía en Dios, espera en Dios, es una acción que tengo que hacer yo. No es Dios. Dios sabe lo que tiene que hacer y yo no puedo darle mandamiento. ¿Quién soy yo para darle mandamiento? Pero ¿qué es lo que yo debo de hacer? Eso es lo que tú tienes que entender, que ese verso 3 comienza diciendo, no pongan su confianza en gente poderosa. La expresión no está tratando de decirnos que no nos preocupemos porque Dios nos va a ayudar. No, más bien está diciendo, nosotros decidimos dónde vamos a poner nuestra confianza. Nosotros necesitamos confiar en Él. Dichoso es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios. No hay duda que Dios quiere ayudarte. El asunto es si tú quieres depender de Él, si vas a poner tu confianza en Él. Moisés levantó la vara que Dios le dio y abrió el mar en dos porque confió en Dios y tomó el riesgo. Él tuvo que levantar la vara. Noé se pasó más de 100 años construyendo un barco en una región donde no había agua. Y para los tiempos que esto ocurrió, no había llovido en la tierra como nosotros lo conocemos ahora. Amanecía un rocío en el piso. Eso era la lluvia que se conocía. Más de 100 años construyendo un barco y la gente se burlaba de él. Pero él seguía firme porque confió en Dios. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la vida impura y mezclada con la adoración a otros dioses porque confiaban en Dios y no en gente poderosa. La palabra de Dios está para alumbrarnos el camino, para que entendamos la realidad de la vida. Entonces yo diría que la clave para saber si estamos confiando en Dios es esa palabra esperanza. Esperar. ¿Qué es esperar en Dios? Es confiar en Dios. ¿Qué es eso de esperar en Dios? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Y yo te voy a ilustrar esto de esta manera. ¿Alguna vez quedaste de juntarte con alguien en algún lugar? Vamos a juntarnos a tal hora, en tal sitio. Right? Y pasó que tú llegaste primero. Entonces tú estás ahí esperando que llegue la otra persona. Y como quedaron de juntarse, tú miras el reloj de vez en cuando. Como tú sabes que ella vive de este lado, a cada rato tú miras para allá. Y sigues esperando, sigues mirando, sigues esperando y vuelves y miras. Hoy de repente ves una sombrilla. No, esa no. Oye, igualito. Ok. Y entonces vuelves y miras y de repente ves que la hora ya está cerquita y no ves nada. Entonces tú agarras el teléfono y sacas y ves el texto donde se pusieron de acuerdo y dices, sí, esto es lo que dice el texto, es a esta hora y es aquí. Aquí, vuelve y mira. Eso, cada mirada, cada revisión de lo que habían hablado, eso se llama esperar. Quedarte ahí en ese sitio mientras miras y revisas el texto, eso se llama esperar. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Tenemos que esperar. Tenemos que ponernos de acuerdo con Él y esperar. Y cuando ya estamos sintiendo la necesidad de que pase, vuelve y revisa el texto a ver cuándo es que Él dijo que lo iba a hacer y sigue esperando. Y del lado que tú sabes que Él va a venir, sigue mirando. Y eso se llama esperar. Eso se llama tener confianza y expectativa. Pero esperar no es decir, Dios y yo somos pana. Aunque tengo 38 años y son 38 años en que no nos hemos dicho nada, pero él y yo somos pana.
Él sabe que Él es lo primero para mí. No hemos hablado en estos 38 años, pero Él sabe qué es lo que hay. Él entiende. Eso no es confiar en Dios. Eso es descuidarte. Eso es no darle importancia a lo que lo tiene. Yo muchas veces he dicho que ninguno de ustedes cuando llega el viernes se me aparece en mi casa a buscar su cheque. ¿Verdad que no? Es aquí. Vaya a buscar cheque el viernes. ¿Por qué no has ido? ¿Sabe por qué no va? Porque no hay esperanza. Y no hay esperanza porque no hay cheque. Porque no hay ni siquiera promesa. Pero cuando hay promesa, hay esperanza. ¿Verdad que sí? Cuando hay promesa, hay esperanza. Nosotros, cuando terminemos este mensaje, vamos a celebrar la cena del Señor. Y el Señor Jesucristo instituyó eso para que cada vez que celebremos eso, recordemos y proclamemos su muerte hasta que Él venga. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos diciendo que tenemos esperanza. Estamos mirando, se está acercando la hora. Él viene. Porque Él dijo, no voy a comer más de este fruto de la vid hasta que lo beba nueva con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces hay una cita, hay una expectativa, hay una esperanza. De vez en cuando miramos la hora y vemos la palabra y celebramos la cena del Señor y lo anunciamos para que no se nos olvide, porque nosotros tenemos problemas de memoria. Tenemos problemas de memoria y en ese sentido tenemos que esperar en Dios, porque dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en el Señor su Dios, que no es un don Juan cualquiera, es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y para ayudar a la memoria de nosotros, la última parte del Salmo 146. Hemos hablado de que en el Salmo 146 hemos aprendido que tenemos que cuidar que nuestra adoración a Dios. Aunque la tierra tiemble, dice el Salmo 146, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que alabar al Señor, tenemos que cantar. Amén, aunque la tierra tiemble. Número 2, no te equivoques. No pongas tu confianza en seres humanos, que ellos no pueden cargar ni su propia carga. Un día se mueren y ahí se acabó todo. Sino, por el contrario, la lección número 3 dice, pon tu confianza en Dios. Espera en Dios. Amén. La última porción del Salmo nos dice que en Dios están todas las promesas de vida. Fíjense cómo dice. El Señor hace justicia a los oprimidos. Si estás oprimido, tu solución es Dios. Da de comer a los hambrientos. Tienes hambre, el comedor está abierto. Pone en libertad a los cautivos. Estás encadenado, Dios te espera. El Señor da vista a los ciegos. Si tienes problemas, que tienes que cambiar los lentes, el Señor tiene solución para ti. El Señor sostiene a los agobiados. Esa es la fila más larga, yo creo. Los agobiados, estresados, cansados, abatidos, de todo, confundidos. El Señor ama a los justos. A veces uno se cansa de hacer el bien y como que no acaba de ver el resultado final.
El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Por ahí anda la filosofía de que todo es el amor. Todo se soluciona con amor. Suena muy bonito. Y si es desde el punto de vista de que Dios es amor, pues sí. Pero si es desde el punto de vista de la dinámica humana, todo no se soluciona con amor. Pregúntale a las madres que perdieron a sus 3 hijos recientemente y de manera inesperada, y a la esposa y a los niños de esos 3 oficiales, si el amor de ellos resolvió el problema de que ellos no murieran. No, necesitamos más que eso, necesitamos vida eterna. El Señor frustra los planes de los impíos. Oh Sión, oh iglesia de Dios, que el Señor reine para siempre. Eso es la verdad. ¿Hay problema o no hay problema? Lo importante es que Dios reine, que sea su gobierno el que establezca lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está la clave. Con pantalones rotos o de seda, los más preciosos, que Dios reine. Con mucha agua o con poca agua, que Dios reine. Con frío o con calor, que Dios reine. Que tu Dios reine por todas las generaciones. Y concluye el pensamiento. Aleluya. Alabado sea el Señor. En Dios, sí. En Dios están todas las promesas de la vida. Todas esas cosas tienen que ayudar a nuestra memoria, porque ¿sabe lo que se nos olvida? Se nos olvida que hay un arco iris. ¿Qué significa el arco iris? No la sinvergüencería que tienen en estos días con el asunto de los géneros. El arco iris originalmente es una promesa de Dios para la humanidad, diciéndole: yo tengo todo el poder para apagar la luz y que el juego se acabe, pero te estoy dando otra oportunidad. Eso es lo que significa el arco iris, no la sinvergüencería que nosotros hacemos de que las cosas tienen que ser como nosotros queremos. No, el arco iris es eso. Es un pacto de Dios, de misericordia, de oportunidad para que hagamos lo bueno, porque cuando no hacemos lo bueno, Él va a estar en contra de nosotros. Tenemos que recordar que estamos en el 2025. ¿Y de dónde sale ese número? Ese número sale del hecho de que la historia de la humanidad fue dividida en 2 por un personaje clave: Jesucristo el Señor. Porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. No se nos puede olvidar, cada vez que demos la fecha, tenemos que recordar: hay una oportunidad de salvación. El Salvador vino, el reino de los cielos se acercó a los hombres. Eso es lo que significa la fecha. Y no se nos debe olvidar la cruz. La cruz era una señal de maldición. Pero hoy la cruz nos recuerda al Salvador. Hoy la cruz nos recuerda la salvación. Bendito el nombre del Señor. Dejemos de sufrir de mala memoria. Vamos a poner
nuestra confianza en el Señor. El resumen, el corazón de este salmo dice: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos hay, y que siempre mantiene la verdad. Hemos visto 4 cosas de este salmo. Aunque haya problemas y dificultades, guarda, defiende tu adoración a Dios. Número 2, no confíes en los hombres, porque ellos son tan débiles como tú. Número 3, pon tu confianza en el Señor. Espera en el Señor. Revisa los mensajes de texto que Él te ha mandado y llévate de lo que Él ha dicho. Y por último, recuerda las promesas de Dios. Recuerda, las promesas de vida no están en el mundo, ni en la lotería, ni en los concursos, ni en el afán, ni en las grandes inversiones. La dicha y la vida eterna solamente están en Dios. Así que termino leyendo este salmo, esta porción del Salmo 121, donde dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitió que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. La gente de adoración pueden venir o no. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, perdónanos porque se nos olvidan las cosas, nos salimos de la agenda, nos dejamos intimidar de las circunstancias tan incómodas, tan difíciles, y perdemos el enfoque. Se nos olvida que nos hiciste para que te adoráramos. Y entonces nos da miedo y vamos donde los hombres que tienen la misma fuerza que nosotros para que ellos nos resuelvan el problema. Y nos olvidamos que nuestra confianza debe de estar en el que hizo los cielos y la tierra. Perdónanos, Señor. Te pedimos que dirijas nuestras vidas. Te pedimos que nos des tu salvación y que podamos experimentar todas tus promesas, Señor. Que podamos disfrutar de ellas. Que podamos llegar a deleitarnos en ti, Señor. Danos fuerza, danos coraje, danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien entre nosotros que no ha entregado su vida al Señor y que no ha empezado a caminar con Dios,